Sí, una pista de las más especiales de la liga, con poca capacidad para público, pero todo se llena siempre, apretan muchísimo. Es un pueblo que es de balonmano, que está haciendo las cosas muy bien, con muchos años ya ahí en la élite, sacando buenos resultados, y bueno, es una de las salidas siempre más difíciles que hay. Y bueno, nos están viendo las salidas complejas juntas, lo cual está bien, porque yo creo que estamos en un buen momento y que también nos vamos quitando espinas, y esta es una de las que tenemos también de otras temporadas. Será un partido igualadísimo, difícil, parece que siempre decimos lo mismo, pero es que en la liga no hay ningún partido fácil, y fuera de casa más, y en este caso pues creo que va a ser así, contra un equipo muy renovado, con muchos jugadores nuevos, con otra filosofía, gente más joven, y que bueno, yo creo que nos va a poner el partido muy difícil, que vamos a tener que hacerlo muy bien para poder ganar. Siempre la diferencia esa de jugar en casa, jugar fuera de casa. ¿Qué tienen esos pabellones? Ya has comentado un poco, ¿no? El público encima, los equipos yo creo que lo dan todo en esos partidos de casa. Sí, al final cuando tienes una afición como la de Nava, que te apoya tanto en el día a día, que llenan el pabellón, que los jugadores allí en el pueblo son pues las estrellas, pues ellos quieren siempre retribuir un poco a la afición todo eso que les dan, ¿no? Y creo que en el caso de Nava es un equipo que en casa gana muchísimos enteros, que es un pabellón diferente, como te digo, más pequeño, más la gente más encima, y bueno, pienso que allí sacan muchos puntos por eso, porque aparte de jugar muy bien y tener buenas plantillas y demás, creo que el pabellón y su afición es un plus que es muy importante. Entonces tenemos que ser capaces nosotros de un poco abstraernos un poco de ese ambiente, de centrarnos solo en lo que es el partido, que yo creo que estamos en un punto de madurez que es muy bueno, y a partir de ahí pues son 7 contra 7 y hay que jugar a balonmano. ¿Cómo ha ido la semana de entrenamientos? Se te escuchaba el pasado partido hablando del tema del acierto de cara a gol y demás, y creo que es un aspecto que se ha trabajado, ¿no? A lo largo de la semana, no sé qué mensaje les has mandado ahí. Bueno, no se ha trabajado de manera específica, porque al final el balonmano es un deporte global que engloba muchos factores. Yo creo que es anecdótico lo que pasó el otro día a nivel de lanzamientos, no creo que vaya a volver a pasar con una segunda línea como la que tenemos, con la calidad que tenemos. Y hemos trabajado muy bien. Yo creo que lo que mejor tiene este equipo es el día a día, el entrenamiento diario y el cómo compiten en cada entrenamiento, cómo se deja en la vida. El otro día lo decía, que no creo que haya ningún equipo que haya hecho un entrenamiento el jueves como hicimos nosotros ayer, seguro, de intensidad, de pegarse, de estar concentrados, de competir. Entonces eso al final a la larga se tiene que notar, y se va a notar. Vamos a necesitar estar muy bien los 60 minutos, y por eso estoy tranquilo, porque estamos haciendo entrenamientos de mucho nivel. Entiendo que la principal clave para vosotros, más allá de los condiciones externas de un Nava que es nuevo en comparación con el año pasado, es esto justo que decías, ¿sabes? Estar centrados, intensidad durante 60 minutos, y que las pequeñas circunstancias, como también pasan en un Puente Genil, que vienen en contra, que no te despistes y tú a lo tuyo, a tu camino. Sí, porque yo creo que si ahí tienes 10, 12 minutos en el que te vas del partido, ellos lo van a aprovechar seguro. Entonces la clave es, lo primero, tener paciencia. Es un partido que no se va a ganar en los primeros 15 minutos seguro que va a estar igualado de inicio, y puede que esté igualado hasta los últimos 5 minutos. Entonces lo que hay que hacer es tener paciencia en ese sentido. Tener paciencia no significa no jugar con ritmo. Nosotros vamos a jugar con ritmo, vamos a intentar seguir teniendo las pocas pérdidas que estamos teniendo por partido, que somos en este inicio de temporada, incluido también los partidos de Europa, el mejor equipo de la liga en eso. Solo tenemos 8 pérdidas por partido, y al final eso te va a hacer llevar a finalizar muchos ataques, y luego la base de todo, como siempre digo, seguir con esos números a nivel defensivo y de portería, que al final pues estás en 25, 26, 27 goles encajados. No te digo que vas a ganar seguro, pero que vas a tener muchas opciones de ganar, sí. Entonces ahí está un poco la clave. Sí, creo que todo jugador le gusta jugar en pabellones como puede ser Puente Genil, Nava, por el ambiente que hay, el ambiente que se crea. Son pueblos que viven por y para nuestro deporte, que en pocos sitios de nuestro país pasa.
y la verdad que es un gusto jugar con un pabellón lleno, que apoyan a su equipo, que aprietan un montón. Pero bueno, creo que como rival también casi preferimos un partido con un pabellón lleno en el que haya mucho ambiente a un pabellón medio vacío con ambiente enrarecido y demás. Y aparte del pabellón, ¿cómo le ves al Nava? ¿Qué características tiene este equipo? Bueno, creo que es un equipo que ha cambiado mucho, se basa mucho en los dos portugueses, tanto el central, que el año pasado jugó aquí con Benfica, como Joao Bandeira, que yo tuve la oportunidad de jugar medio año el año pasado con él en Benidorm. Creo que son dos grandes jugadores, son muy jóvenes, pero bueno, creo que le dan un aire diferente al grupo y que igual no ahora al principio que ya le están dando, pero a final de temporada estoy seguro que esos dos jugadores más el bloque que tenían de años anteriores más los jugadores de la casa les van a dar un buen rendimiento esta temporada al balonmano Nava. ¿Cómo estáis el vestuario? Sí que es verdad que de la selección, al igual que la temporada pasada, que va a ser una temporada también muy intensa, competición europea, liga, se van a jugar muchos partidos. Entiendo que ahora físicamente estáis bien, pero bueno, no sé cómo estáis vosotros y cómo veis de cara al futuro de la temporada. Bueno, yo creo que todos sabíamos y la plantilla está confeccionada para eso, para un año muy largo y ojalá sea lo más largo posible, ya que el grupo tiene la ambición de llegar a lo más lejos en todas las competiciones, competir la liga incluso con el Barça y bueno, esa es la mentalidad que tenemos. De momento creo que el grupo está positivo, sabemos que el otro día nos vamos con la sensación de que hemos perdido un punto, pero luego valorándolo un poco, también contando con el año pasado en Puente Genil allí se perdió, el León aquí en casa se perdió en Liga, según como quieran mirar el vaso, más lleno o más vacío, pero bueno, creo que estamos entrenando muy bien, que es lo importante, hay muy buen grupo. El grupo está muy positivo y creo que eso es fundamental de cara a lo que nos viene, que ahora nos vienen semanas de doble partido con viajes y al final el ambiente en el grupo, como ya he dicho, es excepcional y es lo que nos va a dar pues estar un puntito más arriba o un puntito más abajo. Yo te quería preguntar un poco del entrenamiento, hablaba Alex de la calidad del entrenamiento, yo hablo de la calidad del entrenamiento para vosotros también, de cara a vuestro crecimiento, vuestra evolución, para vuestra temporada es importante. Hay mucha calidad de entrenamiento. Sí, ya lo llevamos, lo ha dicho Yales y lo llevamos recalcando todo el año. La calidad de entrenamiento es 18 jugadores más los jugadores del filial y juveniles o del segundo equipo que podrían jugar en cualquier equipo de Asobal, entonces eso te da una calidad de entrenamiento por cómo se entrena, porque cada acción es a morir. En cada acción te estás ganando el puesto o la posibilidad de convocatoria o tus minutos de juego y creo que eso nos da algo que pocos equipos de Asobal pueden tener y tenemos que aprovecharlo, ya que es una gran oportunidad tanto individual como para el colectivo para seguir creciendo y llevar al Bidasoa a lo más lejos posible. Nacho, entiendo que de cara al partido mañana, intensidad durante 60 minutos y también mantener, la paciencia, la cabeza fría en todas las jugadas, tanto en defensa como en ataque, que nada se va a ganar en una jugada, lógicamente salvo las últimas, pero nada se puede perder y si no, mantener, como ya dices, por ejemplo, Puente Genil y cuando se dio el momento, intentar romper el partido. Sí, sabemos cómo son los partidos de Liga Asobal, nos lo recordamos mucho los jugadores en el vestuario, que es prácticamente imposible que rompas un partido en media parte. Los partidos suelen ser muy largos, se suelen decidir en los últimos 10 minutos y creo que nosotros tenemos que llegar con la tranquilidad de saber que si llegamos a los 15 minutos finales en un partido igualado, seguramente estemos mejor físicamente, seguramente podamos seguir rotando al equipo y seguramente podamos seguir corriendo, que al final en esos detalles se pueden dar los partidos. Entonces yo creo que en los partidos de Liga, ya juguemos contra el último clasificado como contra el Barça, hay que estar tranquilos, creemos que los partidos se van a decidir en los últimos 15 minutos y creo que tenemos herramientas más que suficientes para ganarlos en los últimos 15 minutos.